pero ahora le quiero dar la bienvenida en No se puede vivir del amor a alguien que acaba de lanzar una novela que presenta como particularidad neurálgica la historia de amor y de sexo, claro, entre dos hombres, narrada en el marco del siglo, del fundacional siglo XIX de la Argentina. Es él, es el autor de El secreto del general Edgardo Orsino. ¿Cómo andas, Edgardo? Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy están todos? bien, muy bien. El secreto del general acaba de aparecer y es una edición que vos hiciste y es una novela que vos imaginaste a partir de un sueño. Sí, 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 exactamente. A partir de un sueño ¿Qué que... soñaste, Edgardo? ¿Lo que vos soñaste fue la historia de amor de dos hombres en el siglo XIX de la Argentina o soñaste otra cosa que nada que ver? No, no, mira, en realidad te digo y va a explotar la radio más o menos, porque en realidad Sí, era un sueño en donde había un jefe de ejército ok, que le decía a un soldado que mientras el soldado le estaba curando una herida, sí, le agradecía y le decía que lo quería como un hijo. Y sí. bueno, empezó por ese lado, iba a ser O sea, una... vos soñaste esa imagen, vos tuviste esa imagen en tu sueño. Sí, 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 tal cual. La de un general y un soldado que le curaba la herida y mientras se la curaba le decía esto que acabas de decir vos, te quiero como a un hijo. Es decir, una imagen bastante homoerótica, ¿no? Atravesada también por otro tipo de tabúes, si querés, Claro. ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, después la historia es como que se fue dando para otro lado y bueno, como te decía, yo quería hacer algo, escribir algo distinto y bueno, me pareció bueno, digamos, la idea, aparte lo fui presentando así en el círculo más íntimo, mis amigos, familiares y como que todo el mundo agarraba para ese lado, decía, che, pero acá pasa algo, dice. Y yo la verdad que al principio no lo había encaminado por ahí, pero bueno, es como que digo, y bueno, vamos a llevarla para ese lado, la historia. O sea, vos no habías imaginado que la historia podía finalmente terminar siendo una historia de amor y de sexo, pero muchos te sugirieron eso. Sí, 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 al principio, digamos, yo empecé, siempre lo digo, empiezo por el final, cuando escribo, por lo general, empiezo por el final y bueno, lo que iba a ser el final de la historia terminaron siendo los dos primeros capítulos. Sí, Y bueno, se fue armando la historia entre ellos, siempre lo cuento, ¿no? Porque es gracioso, termina siendo gracioso esto. Yo digo, me sentía, cuando escribía, me sentía como que me sentaba, o ya sea con el soldado, con el general, a charlar y que ellos me contaban la historia, lo que estaba pasando. ok, vamos a contar mucho más acerca del secreto del general sin contar claro su desenlace. ¿Vos mismo también te fuiste erotizando con la historia, Edgardo? Mira, en realidad no, para mí me tocó más la parte emotiva, si te soy sincero, a mí me emocionaba mucho por ahí el relato, una vez que ya lo terminaba, por ahí se terminaba de escribir un capítulo o algo, y es como que es el día de hoy que por ahí lo leo y es como que me sigue emocionando en realidad, más que por ahí, por el lado del erótico. ¿Te emociona la historia de amor? Me emociona, sí, sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que te Y emociona? es que hay una lucha, por lo menos en esta historia, ¿no? Hay una lucha interna, digamos, interna en cada uno de ellos, ¿no? Por un lado tenemos la lucha hoy por hoy debería ser no más normal o más habitual, ¿no? Sí, No quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo, pero hoy por hoy, siglo XXI, debería ser más normal o más habitual ver a dos hombres o a dos mujeres, ¿no? Que por ahí tener una relación, un romance, y no lo es todavía. Imagínense, en esa época, hace 2 siglos atrás, era común ver a dos tipos o ver a dos mujeres, era una herejía, o se podía llegar hasta por ahí a costar la vida. Entonces, me parecía como muy emotivo la lucha que ellos tenían, esa lucha interna por tratar de entender lo que les estaba pasando, digamos, ver, estamos enfermos, qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa esto.
Claro, son preguntas que vos instalás en estos personajes que, repitamos, por favor, pertenecen al ejército justamente, es decir, todo esto que vos consignás, Edgardo, como problemas, como preguntas, como dilemas emocionales, están incluso amplificados por el hecho de que esto es siglo XIX, esto ocurre en tu novela en el siglo XIX, pero además en el interior de las fuerzas militares, o sea, es como doblemente problemático, si se quiere, ¿no? Porque obviamente cualquier ejército del siglo XIX, pero sobre todo, claro, los ejércitos de esta parte del mundo eran ejércitos en formación en pleno siglo XIX y eran ejércitos cuya formación dependía de valores como la virilidad, el patriotismo y yo diría un canto a la masculinidad siempre, la masculinidad entendida desde el parámetro heterosexista, por cierto. Entonces es bastante arriesgado de tu parte imaginar todo eso en ese contexto. Claro, también, bueno, lo que quería poner un poco, ¿no?, en relieve en cuanto a lo que era la historia, quería también marcar el tema de que ellos eran soldados, bueno, jefe de ejército y un soldado que estaban en plena lucha por la independencia, porque yo cito sucesos que pasaron acá en lo que fue el inicio de la nación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eran hombres rudos, eran hombres que luchaban, que estaban en combate, en guerra constantemente, y sin embargo tenían esta otra, digamos, faceta, ¿no? Que yo lo llamo así, pero es la parte de hombre, ¿no? Es como humanizar un poco a lo que uno por ahí tiene en mente de lo que es un soldado, y sobre todo en esa época. Exacto, porque por otro lado siempre es más imaginable el sexo o el mero sexo en esas circunstancias que el amor, ¿no? Al respecto, claro, hay mucho abordado, pero muchas de las fantasías que todavía están vigentes, por cierto, muchas de las fantasías de la sexualidad o de las relaciones sexuales entre, por ejemplo, los hombres, están inspiradas en el mundo militar. Desafortunadamente o no, pero están inspiradas en el mundo militar, ¿no? Pero hablamos siempre de fantasías sexuales, nunca de amor. Digo, son como imágenes que vienen que vienen muy bien para agigantar ciertas fantasías, pero no para pensar en relaciones afectivas, ¿no? Y claro, El secreto del general debe tener mucho de eso, todavía no la pude leer porque hace muy poquito que me llegó Edgardo, pero vos antes habías escrito algo ya, pero no habías publicado, ¿no? No, y aparte no eran, digamos, del género, sino que tenía más que ver por ahí con ficción, pero no, digamos, romántica, no una novela por ahí más tirando a lo romántico. Y vos sos, por otro lado, un pibe muy joven. Sí, bueno, ponele 32 años. Tenés 32 años y te dedicas a la escritura y a la docencia. Sí. Okay. Entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿que cuáles son? Porque acá nos importan mucho las otras cosas. No, soy técnico radiólogo y haber estado en el ámbito de la radiología me abrió las puertas a la docencia, bueno, con el tema de la salud, ¿no? Entonces es como que también el hecho de estar con la docencia, como te decía, me facilitó también tener acceso quizás a herramientas o a tener que hacer tipo de perfeccionamientos como para llevar a cabo los textos y demás. Entonces, bueno, esto también me facilitó un poco a la hora de por ahí de escribir, ¿no? Y esta última novela, digamos, que estoy escribiendo, o que estuve escribiendo, mejor dicho, yo me animé a publicarla en realidad porque me insistieron, porque era como que estaba en duda, publico o no publico, y bueno, hasta que decidí, como bueno, tuvo aceptación, como te había dicho anteriormente, del círculo más íntimo, entonces bueno, me animé y dije, bueno, la publico y que explote todo. Por cierto, todavía no fue presentada, pueden ir agendando la presentación del Secreto del General, que será el 17 de agosto, falta, así que se lo estamos diciendo con bastante anticipación, el miércoles 17 de agosto a las 18 horas
en el Salón de Eventos de la Editorial Duncan, en Ayacucho, al 300, aquí cerca. Ayacucho, casi Corrientes, a media cuadra de Avenida Corrientes. ¿En quiénes te inspiraste, por cierto? ¿O quiénes son referentes para vos en materia literaria? Referentes, digamos, que en todo caso hayan planteado historias que gravitan o que orbitan alrededor de argumentos semejantes. ¿A quiénes lees? ¿Quiénes te importan? ¿Quiénes sentís que de manera oblicua o directa están presentes en lo que acabas de editar, Edgardo? Mira, lo último que estuve leyendo fue a García Hamilton, que bueno, que me gustó un poco la lectura, digamos, de un libro también que como que hizo mucho ruido, Sí, una historia, una biografía novelada. sí, Después Esther de Miguel también estuve leyendo. Yo no soy, te soy sincero, mira, yo no soy muy amante o muy fanático, mejor dicho, de la literatura en sí. Yo sí, soy más del cine, ok, ¿no? O sea, yo tengo más como referente por ahí a directores de cine y la verdad que, o sea, a mí me costó mucho por ahí adaptar lo que es el cine, ¿no? Tratar de lo que es hacer un video, un corto, que de hecho soy más por ahí de publicar cortos de cine y demás, pero me costó bastante adaptar eso a la literatura, ¿no? claro, hacer ese Empezando, desplazamiento por otro lado, sí, claro. obviamente. Gracias, Edgardo Orsino, y te felicitamos por El secreto del funeral, la novela que ustedes pueden conseguir, por supuesto, sin dificultad, en varias librerías, me imagino, ¿no? Sí, sí, también igual ahora está la preventa por internet. Ok, el Que, ebook, el sí, libro sí, que digital. está, no el ebook, Ah, sino la compra directa se envía por correo, la podemos hacer llegar digamos, al que quiera comprarlo, lo puede adquirir a través de la página web, de la fanpage del del secreto del secreto del general. funeral, ok. Ahí Y pueden entrar y fácilmente dar con un ejemplar. Gracias, Edgardo Orsino, ¿eh? no, por favor, gracias a ustedes por la nota y bueno, los espero el 17. Ok, como un abrazo grande. Otro para ustedes. Bien, pasó el señor Edgardo Sino con El secreto del general. Es un desafío, por otro lado, y no deja de ser inquietante a mi criterio el hecho de que él haya priorizado, que Edgardo haya priorizado, en todo caso, como los planos emocionales y no sexuales. Esa es, a mi criterio, una de las preguntas con las cuales podemos acercarnos con bastante curiosidad.